Le llueve sobre mojado a Calderón y es que ratifica la orden de aprehensión en contra de su socio, aquel que lavaba dinero de Mexicana, aquel que quebró la empresa para favorecer a otra empresa en donde Calderón era accionista. ¿Quieres saber los detalles? Quédate con nosotros aquí, en México, en marcha. Bienvenidos a México en Marcha, mi nombre es Christopher Arroyo. Si no te has suscrito al canal, te invito a hacerlo en este momento para que formes parte de esta gran comunidad de personas que siguen a diario la información sobre nuestro país. Vamos a hablar de un tema importante porque a mucha gente ya se le había olvidado que Calderón destruyó una empresa para invertir en otra, es decir, destruyó la empresa de Mexicana de Aviación para invertir en Aeroméxico, entre cuestiones turbias. Pues ahora vuelve al tema público porque ya giraron una orden de aprehensión en contra de quien fuera el dueño de Mexicana y que estuviera en contubernio con Felipe Calderón para darle en toda la torre a esa empresa. Así que, pues, ¿qué va a pasar con Calderón? Le llueve sobre mojado. El tema de García Luna, está el tema de Mexicana, está el tema de Luz y Fuerza, que no se ha acabado del todo este problema que dejó este señor. En fin, hay una serie de problemas que están siguiendo a Felipe Calderón y que pues ahora sí que por alguna o por otra vía va a tener que dar cuentas. Vamos a hablar de este tema para que sepas al respecto sobre esta orden de aprehensión. Ratifican orden de aprehensión en contra de Gastón Azcárraga. Es acusado de lavar, fíjate bien, 198 millones de pesos. Gastón Azcárraga, que fuera el dueño de Mexicana de Aviación. Gastón es acusado de haber lavado 198 millones de pesos de la venta de acciones de Mexicana. El Tribunal Unitario de la Ciudad de México ratificó la orden de aprehensión en contra del expresidente del Consejo de Administración de Mexicana de Aviación, Gastón Azcárraga Andrade, quien es acusado de haber lavado 198 millones de pesos de la venta de acciones de Mexicana, que fue declarada en quiebra. Desde septiembre del año pasado, un tribunal unitario le concedió la protección de la justicia ante la negativa de un magistrado a decretar la cancelación de la orden de captura y que por tanto sostenía que el proceso en su contra continuaba. Aquí no me pierdas de vista porque esto que te voy a decir es importante. No obstante, el pasado martes, el magistrado Manuel Bárcena Villanueva, titular del segundo tribunal, emitió el fallo que radica en el Toca Penal 7-2019, donde aseguró que anular el mandamiento judicial de arresto que se libró el 3 de octubre, que vincula al exdirectivo, no procede y que por lo tanto se mantiene vigente la acusación en su contra. Esto, entre tantos tecnicismos legales, pues significa que por la acusación, que las acusaciones que le habían hecho y que estaban pausadas, se vuelven a retomar, se vuelve a activar la orden de aprehensión y pues vamos a ver qué sucede con este señor, vamos a ver qué sucede con Felipe Calderón también, que estuvo ahí detrás del tema de Mexicana de Aviación y continúan con un poco más de información técnica al respecto de este juicio que está llevándose en contra de Azcárraga. Señalan también que en 2018 el entonces encargado del despacho de la entonces Procuraduría General de la República, Alberto Elías Beltrán, informó al juez del desistimiento de una orden de aprehensión en contra de Azcárraga girada por el magistrado del segundo tribunal unitario en materia penal del primer circuito. Y ya ahí pone la información del juicio. Cabe destacar que fue la semana pasada cuando un tribunal colegiado del primer circuito confirmó un amparo que por el momento invalidaba la orden de captura en contra de Azcárraga Andrade al considerar que hubo vicios formales en el proceso que tenían que subsanarse. Pues bueno, este amparo ya se resolvió que
ya no se va a seguir protegiendo a Azcárraga Andrade y que las autoridades van a poder detenerlo en el momento que ellos lo consideren necesario. Vamos a ver si no te acuerdas del tema de Calderón, pues te voy a platicar aquí de manera rápida. Ya el presidente López Obrador incluso se manifestó en contra del tema. Dice que Fox y Calderón desincorporaron y entregaron a Mexicana de Aviación y Aeroméxico. Esto fue el dicho del presidente. A él tampoco se le olvida quién es Fox, quién es Calderón y lo que hicieron con estas empresas de los mexicanos. El presidente López Obrador reveló que los expresidentes panistas dieron esas empresas a los patrocinadores de sus campañas políticas. El presidente Andrés Manuel López Obrador dijo que Fox y Calderón desincorporaron y entregaron las aerolíneas Mexicana de Aviación y Aeroméxico a empresarios que entregaron dinero en sus respectivas campañas políticas. Cuestionado sobre la manifestación de trabajadores de la Compañía Mexicana de Aviación que se encontraban afuera del Palacio Nacional, indicó que son actualmente atendidos en la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, que los están atendiendo en la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, me informó el secretario, el ingeniero Jiménez Espriu, que ha estado platicando con los trabajadores que fueron despedidos de Mexicana por la quiebra de la misma empresa. Por todo esto también se permitió de los gobiernos anteriores, también es el otro saldo negativo de la política neoliberal, dijo el presidente López Obrador. Y vamos a ver el tema porque dio en el clavo. Resulta que Proceso ya había detallado cómo había sucedido esta negociación turbia o este movimiento que hicieron ahí entre Fox y Calderón, porque dicen que, te platico directamente, ¿por qué si hay inversionistas, dinero, plan de negocios para Mexicana de Aviación, el gobierno federal se niega a darle una salida al conflicto que él mismo creó? ¿Qué intereses económicos y deudas políticas puede haber? Que la vergonzante administración de Felipe Calderón rechaza una y otra vez, presiona una y otra vez a quienes pretenden echar al vuelo la aerolínea. Pues resulta que esta nota es en ese entonces, del 2012, dice, más de 8,000 trabajadores fueron echados a la calle sin justificación ética o legal válida. Si Gastón Azcárraga, quien el gobierno favoreció, quebró una línea aérea con más de 60 años de antigüedad, ¿por qué no la requisó como sucede en otros países? ¿Por qué quebrar Mexicana de Aviación no solo significaba echar a la calle a 8,000 empleados? También había convenios firmados con Estados Unidos y Canadá, donde los permisos de aterrizar y utilizar slots o rutas estaban dados a la aerolínea. Además, hay 2 concesiones para usar el espacio aéreo, un boletaje que se fue literalmente a los cielos, un fraude al fisco, un incumplimiento para crear un fondo de los trabajadores y una evasión de impuestos sobre el ISR. Pero así como hay grandes afectaciones por la eliminación de Mexicana, hay grandes beneficios. Por ejemplo, el boletaje de Interjet casi se duplicó, Volaris se elevó en una tercera parte y Aeroméxico también creció. ¿Cómo se benefició Interjet, la otra aerolínea de Miguel Alemán Velasco? Pues quedándose con más de 24 rutas que tenía Mexicana. Y Aeroméxico, solo basta ver la eliminación de México, puede ser un pago de José Luis Barraza, quien en 2006 fue presidente del Consejo Coordinador Empresarial, aquel organismo que mantuvo una campaña de spots y radio y televisión para mantener la misma política, porque cambiarla significaría un retroceso. Eso es lo que decía el anuncio, el que nos iba a llevar al despeñadero. No sé si te acuerdas que se hizo una campaña de desprestigio en contra de Andrés Manuel López Obrador y llamaban pues a votar en contra de Andrés Manuel y a favor de Calderón. Pues Barraza hoy forma parte de los funcionarios de Aeroméxico, la otra aerolínea que desea quedarse con algunas de las rutas de Mexicana. ¿Por qué digo que Calderón podría estar involucrado en esto? Porque aquí encontramos otra nota que señala que Calderón es accionista de Aeroméxico. O sea, quebrando Mexicana, ayudando a este señor Gastón Azcárraga, quien tiene una orden de aprehensión por lavado de dinero, pues ayudando a este hombre a vender esas acciones, pues, y tenía inversiones en Aeroméxico, pues obviamente que se iba a beneficiar. El hombre, Felipe Calderón, no fue nada tonto, quebró una empresa
para favorecer a una empresa de donde él estaba ganando dinero. Pues así las cosas en nuestro país. Llegamos al final de este video. Recuerda que la historia la hacemos todos, así que infórmate, actúa y pon a México en marcha. Mi nombre es Christopher Arroyo y nos vemos hasta la próxima.